Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Esta mañana tenemos un tema, todos deberían de tener alguna peculiaridad, pero a veces hay temas que tienen peculiaridades más que otros. Y este tema es libres por todo lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la libertad. Y le hemos titulado al tema de hoy, libres con mentalidad de esclavo. ¿Cómo realmente deberíamos de experimentar la libertad en Cristo Jesús? Pero, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede estar sucediendo? Y por eso, pues, hay dificultades en experimentar la plenitud en cuanto a la libertad. Vamos a tomar 3 versículos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Hay una diferencia en la vida de muchos cristianos, aunque estén en la misma congregación, aunque vivan en la misma casa, aunque tengan el mismo tipo de trabajo, estén matrimoniados, solteros, siempre se notan las diferencias. Y espero darme a entender con todo esto que estoy haciendo como introducción. Éxodo capítulo 3, vamos a leer versículos 7, 8 y 9. La bendita soberana palabra de nuestro Dios nos dice: dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Sé que le encanta la lectura y quisiera acabarse usted ya el libro de Éxodo, pero pare ahí y pidamos al Señor que prepare nuestro corazón, nuestros oídos, para entender el propósito del cual Dios nos tiene en este santuario, y a los que están en sintonía de Canaán Radio. Le decimos: Padre Santo, que estás, Señor, en tu trono de gloria, y que estás, Señor, en medio de tu pueblo, porque donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, Señor, tu palabra dice que tú estás en medio nuestro. En esta hora, Señor, cada corazón esté listo, cada oído presto, Señor, para ser bendecidos, para salir, Señor, con una mentalidad, con una actitud diferente, Señor, conforme la soberanía, la gracia infinita de tu amor sobre cada uno de nosotros.
En el nombre santo de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Un ejemplo para hablar de este tema es la nación de Israel. Sé que podíamos hablar de otras culturas, de otras generaciones, pero la nación de Israel es el ejemplo que la iglesia de Cristo necesita prestar atención para poder ver los malos y los buenos resultados. La nación de Israel, como lo dice del capítulo 3 al capítulo 13 del libro de Éxodo, había un plan, había un programa, no que Dios de manera caprichosa haya dicho, lo voy a sacar porque definitivamente yo quiero que estén en otro lugar, sino que hubo un clamor, como lo hemos leído ahí, hubo una súplica, hubo una manifestación de incomodidad, de tristeza, de dolor, de desesperación, que la nación misma de Israel suplicó al Señor. Y como desde antes venía el programa de Dios en la vida de Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te mostraré. La palabra explica cómo fue el caminar de Abraham, cómo fue el vivir de Abraham, cómo fueron las dificultades, las luchas con él mismo, y Dios siempre estuvo alentándolo, siempre se estuvo mostrando. La Biblia dice, y apareció Jehová Dios a Abraham y le dijo tal y tal cosa y todo esto. Bueno, llegó el tiempo en que las circunstancias se dieron para que Jacob con 70 personas descendiera a Egipto, fuera a Egipto, y la Biblia dice que aquella generación de Jacob ya no estaba, y que también el faraón que estaba no conocía la historia, no conocía los prodigios que Dios había hecho con haber levantado a la nación de Egipto y haberle dado grandes riquezas para que José tuviera la oportunidad de administrar aquella gran bendición que de manera bien especial le mostró las espigas y le mostró las vacas gordas para que notara la diferencia. Este faraón ya no conocía a nadie casi nada de todo eso. Ahora vemos, hermano, en esto que la nación de Israel en estos 10 capítulos, cómo obró Dios. Y aún habiendo salido de Egipto, dice que habían sido llamados para celebrar fiesta en un lugar llamado Sucot. Y en el capítulo 13, versículo 21 del libro de Éxodo, dice la escritura que Jehová Dios iba delante de ellos. Mire qué maravillosa la presencia de Dios. Dice que iba delante de ellos de día en una columna de nube. Llevaban un cielo de protección para que no los quemara el sol y para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Una lámpara inmensa, alumbrada por el poder divino de Dios, iba de noche, y esa lámpara se apagaba para que no iluminara tanto, sino que solamente les protegía de la luz solar. Era algo, hermano,
que la nación de Israel tuvo que haber manifestado alegría por sentir aquella gracia, aquella presencia, aquella bondad de Dios cada día y cada noche. Y dice el versículo 22, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. A veces, hermano, la gente como que se olvida de los que son los cuidados de Dios. No sé, quisiera que nos contestáramos de manera silenciosa. Si nos preguntaran, hermano, ¿tuvimos miedo o temor en los años o meses recios de la pandemia cuando no había la vacuna y todo eso? Creo que la mayoría de nosotros teníamos miedo y que si nos daba eso, nos podíamos templar. ¿Sí o no? Bueno, que parece que no tuvieron miedo ustedes. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida es real. ¿Sí o no? Si la presencia de Dios no fuera real en nuestra vida, no estuviéramos como estamos. Entienda eso, por favor. No estuviéramos como estamos. Y esa gracia, esa misericordia no se ha apartado de nosotros en cada día. Lo que pasa es que a veces lo consideramos de manera mecánica. Me acuesto, me levanto, voy a ir al trabajo y pareciéramos, hermano, como hijos absolutos que no invocamos, no agradecemos a Dios por el respirar, por el saber que ya amaneció, por el pensar que tenemos deseo de tomarnos un café. Y a veces, en vez de poner una alabanza que glorifique a Dios, ahí vamos oyendo unas tonteras canciones decepcionantes. Mire, un día le tomé el carro yo a una hermana y le digo, estaba lleno el parqueo, y le digo, hermana, le vamos a ir a parquear su carro. Ay, sí, gracias, me dijo. Y cuando yo me siento y lo arranco, aquel musicón, hermano, de la Pipiripao, de la señorita Cumbia, y le digo, y me dice ella, ay, mi esposo. Y le digo yo, su esposo venía con usted, no lo veo. No, me dijo, yo soy la bayunca. Por ahí vamos, le digo, por ahí vamos. Hermano, a veces se nos olvida. Caemos en una, no recuerdo cómo se llama ese término, amnesia espiritual. Se nos olvida que Dios es Él quien nos da la vida. Pero veamos la grandeza, la fidelidad, la admirable presencia de Dios, algo indescriptible de las maravillas de nuestro Dios para mostrarse a la nación de Israel con mucho poder y con tanta misericordia, a pesar de las acechanzas, la persecución del maligno, porque Faraón le había despertado el odio y el rencor por aquello que Dios había hecho para bendecir a la nación de Israel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 19 de Éxodo. Éxodo 14, versículo 19. Dice la escritura, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, oiga bien, el ángel de Dios, la presencia de Jesucristo iba delante del campamento de Israel, no de los egipcios, de Israel. Dice que se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube
que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Sabe qué significa esto? Aquello que está escrito que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. La Escritura dice: el que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. Y esos son los hijos de Dios. Esos somos. Esa promesa tenemos. Si podemos añadir un poquito más, a mí me gusta leerles este salmo a mis nietos cuando están con nosotros, y son las palabras maravillosas que tenemos en el Salmo 34. Voy a leerle lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oiga esto, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y esa es la gracia. Y esa es, hermano, la bendición, la promesa de Dios cuando hay un temor. Pero no es un temor común y corriente, sino un temor reverente. Cuando tememos a Dios, cuando adoramos y glorificamos al Señor, mire lo que dice de lo que estábamos hablando en el versículo 19, cómo continúa el versículo 20 de Éxodo 14. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, para los egipcios era nube de tinieblas, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Si le creemos a Dios, si confiamos en Dios, y el enemigo nos anda rastreando, nos va persiguiendo, Dios ha puesto una línea indivisible. Hasta ahí puede llegar el maligno. Y la gracia, la lumbrera, la bondad de Dios nos está enfocando hacia adelante, nos está empujando. Es una lámpara, hermano, para que nosotros como iglesia no tropecemos. Y en las espaldas, la gran oscurana, el gran problema. Hay algo que quiero clarificar más en este tema. Notemos bien la enseñanza. Todo lo que Dios había prometido para la nación de Israel se estaba cumpliendo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí cantamos ese canto que dice: oh, alaba, solamente alaba, simplemente alaba. Y dice una parte que a veces Dios está trabajando, Dios está haciendo. Y mientras tanto, a veces nosotros no nos damos cuenta del plan de Dios. Y como estamos abatidos y no tenemos proyección, no estamos aplicando lo que es el poder de la palabra, lo que es la fe y lo que es la gracia de Dios. No se olvide de estas tres cosas. La palabra, la fe y la gracia son el complemento unido, son la acción, son el cuidado, son el caminar, son el entender para que Dios se manifieste. Porque si no, hermano, por cualquier tribulación, por cualquier problema, nos vamos a ofuscar como le pasó a la nación de Israel. Ya leímos lo que dice Éxodo 14,
versículos 19 y 20. Ahí estaba la presencia de Dios y muchos la estaban viendo. Muchos, oiga bien, estaban admirando aquel panorama glorioso. Pero otros, ¿qué estaban haciendo? Nunca se confíe que porque usted viene a la iglesia, su corazón ha cambiado. Nunca. Es algo que usted se debe de examinar de manera bien personal. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces sienta la necesidad? Porque Dios está glorificándose en esta congregación en muchos. Pero hay muchos que están en la Ville Street. Están turbados. Están peleados. Mire, hermano, perdone que como pastor, dijo Pablo, a veces parezco tosco en la palabra, pero en el conocimiento no lo soy. Yo hablo con propiedad de 29 años de estar aquí. Y alabo y bendigo el nombre del Señor por los muchos que han perseverado y siguen perseverando. Dele la gloria al Señor. Pero ¿cuántos? Están fracasados. Están en un conflicto, hermano, en una guerra terrible con los demás, pero lo peor, con ellos mismos. Mire, con toda humildad, yo me puedo arrodillar físicamente de este grupo. Casi nunca me bajo de aquí. Pero véanme ustedes, muchachos, hermanos, yo me humillo aquí para que ustedes le crean a Dios, confíen en Dios, se humillen delante de Dios y sepan que todo lo que van a hacer para la gloria de Dios lo hacen para Él, no para mí. Yo les puedo quitar los zapatos y lavarle los pies todos los días, pero se trata de creerle a Dios. Como lo hago delante de cada uno de ustedes, con mucho respeto y mucha reverencia. Hermano, lo hago cada día delante de mi Dios. Porque yo no pretendo nada económicamente hablando de poderme lucrar de una congregación. El Señor me libre de esas cosas. Y lo puedo hacer delante de ustedes, hermano, para que de la misma manera que han visto aquí, hermano, le creamos a Dios. Nos humillemos delante de Dios, honremos a Dios, obedezcamos a Dios, glorifiquemos a Dios. Dios quiso hacer las grandes maravillas, no solo para Moisés y su grupo. No. Lo quiso hacer por todo el pueblo. La Biblia dice que ahí iban extranjeros de diferentes naciones. A ninguno rechazó Dios. A ninguno le dijo estos chinos, estos negros, estos etíopes no van, solo Israel. No. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué de aquellos? ¿Y por qué no se humilla delante de nosotros? ¿Por qué no? Si ustedes valen la sangre de Cristo. Cristo fue crucificado por cada uno de nosotros. 67 años. ¿Sabe? El 22 de marzo de 1976 fue un día lunes. Yo estaba poniéndome un paracaídas viejo porque había cursado el curso de paracaidismo, valga la redundancia, el curso número 34. Y yo le dije, Señor Jesucristo, quizás me mate en ese avión, pero yo te recibo en mi corazón. Y a partir de hoy, de ahí comenzó mi batalla. Hasta en el año de 1979 dije yo, es tiempo. Del 76 al 79, 3 años. Y he vivido humillándome delante de Dios cada día. Y me humillo con todo mi corazón delante de cada uno de ustedes. No para que ofrenden, no para que a mí me vale un pepino el que lo hace, bendito sea, gloria al Señor, y el que no lo quiera hacer, que no lo haga. Yo no vine a este país por cosas económicas.
Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que en su sola potestad y misericordia me trajo a esta nación. Por favor, no tome criterio ni juzgamientos delante de aquel que le sirve al Señor, porque le va a ir muy mal. Muy mal le va a ir. Por fin y al cabo, yo estoy hecho para aguantar patadas, mordidas y todo lo que me quiera hacer. Porque Dios me ha dado esa valentía. Dios me ha dado ese coraje. Hermanos, yo no los puedo despreciar a ninguno de ustedes por muy mal que haya sido su conducta. Porque Dios es el que juzga. Dios es el que trae a cuentas todas las cosas. Y delante de Él en su sola potestad, vamos a estar igual todos. Mire, la nube de Dios, la gloria de Dios, y aquellos egipcios temblando en aquella gran oscurana que no se podían ver la cara los unos de los otros. Y dice la Biblia que Dios empezó a trastornarles y a hacerles estragos en toda la caballeriza de Faraón. Pero mire, ¿qué estaban haciendo los demás? En el versículo 12 del versículo 11, Dios haciendo las maravillas. Y unos dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipcio que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿Sabe que hay gente que dice que a la iglesia ha venido a tener problemas y que le iba mejor en el mundo? Libres, pero con una mentalidad retrógrada. Una cosa sí yo lo puedo decir. En el ejército, el cabo Cañas Melara gozaba de mucho respeto. Y el fin de semana me ponían las jinetas con broche de sargento de disciplina. Porque yo trataba a los soldados de usted. Y eso me lo formé cuando llegué a la Fuerza Aérea, cuando decía: aquí se entrenan los hombres de determinación y coraje. Y a un lado decía: el jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad ante sus subalternos. No habían clases que golpeaban a los soldados, hijos de P, hijos de aquí, y cigarros, carrera mar, y cosas así. Yo dije: si un día llego a hacer clase de la Fuerza Aérea, no voy a tratar mal a la gente. Y hermano, los soldados me respetaban. Pero llego al pastorado y empiezan los mismos ancianos a tratarme el tribilín, el garabato, el aquí y el allá. Y aquí en la iglesia, en Canaán, por 29 años, no faltan, ni van a faltar, pero eso no me preocupa. Porque mire esta gente reclamándole a Moisés: ¿y para qué nos trajiste? Allá hubiéramos muerto. ¿Y cómo estaban? Valía más un perro que un israelita. Estaban esclavos. Tenían una vida miserable. Y afirmando decían: ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto? Diciendo: déjanos servir a los egipcios. ¿Y quiénes le clamaron a Dios? ¿Quiénes lloraron? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Libres, con mentalidad de esclavo, añorando, deseando la vida miserable que tenían. Ustedes, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Canaán, hay gente que no entiende.
Pero estar en un local como este, 24/7, sí queremos, sí deseamos. ¿Y quién nos va a sacar de aquí? Humanamente hablando, nadie. Y si estamos en la voluntad de Dios, menos. Pero hay gente, hermano, que no entiende. Se ponen a murmurar por cualquier cosa. Ay, hermano, qué caras están las pupusas si nadie se las está vendiendo obligadamente. Mis nietos dicen, y yo lo afirmo, no hay mejores pupusas en todo el área que las de Canaán. Y baratas. Mire, un economista y financiero que nos ayuda y nos aconseja para cuidar los centavitos que vamos ahorrando, estuvo esta semana con nosotros. Y en la introducción le dije, fíjese que desde el mes de julio, en junio compramos el edificio el año pasado, pero no hemos podido ahorrar nada porque se compró el edificio y se ha reconstruido todo y el hombre lo fue a ver. Y qué admirado. Pisos nuevos, plomería nueva, baños nuevos, todo decorado. Con lo que cuesta el edificio, la mano de obra y todo, casi $3 millones invertidos solo para nuestra niñez. ¿Sabe qué dijo el judío? Wow, dijo. ¿Cuánta plata invertida solo en niños? Para niños. Sus hijos, levante la mano los padres, levante la mano por favor los padres, levante la mano los abuelos, levante la mano en alto, levante el hombre, no sea tullido. Sus hijos tienen un lugar de primer nivel para la gloria de Dios, para alabanza de Dios. Y este leñazo va para los que no dan nada. Diga, mis hijos en un lugar de primer nivel, educados con la palabra de Dios, y yo qué miserable, qué garrapata soy que no doy nada. Dígaselo. Solo tiene boca para hablar, para maldecir, libre con mentalidad de esclavo. Bravos con Moisés. ¿Cómo que si Moisés había hecho todo para que salieran de Egipto? ¿Está entendiendo, hermano? Ahí viene, hermano, con la cara de Teresa de Calcuta. Yo quisiera dar, pero no me alcanza. ¿Cómo hace esa abuela, por favor? No. No le pedimos pan al hambre ni cobija al frío. Estas predicaciones solo alguien que realmente ha vivido lo que ha vivido las puede decir. Aquí no vamos a traer a nadie que venga a saludar con sombrero ajeno. Hermanos, en Cristo Jesús, dice la Escritura en el capítulo 14, versículo 22, mire, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Le vuelvo a repetir, no nos estamos vanagloriando. Pero ¿cuántos vienen a este edificio? En el calor hay aire acondicionado. En el frío hay calefacción.
No hayamos qué hacer, pase delante, bienvenido. Lo sentimos mucho, se nos dañó el parqueo, pero mire, ahí cerquita, mire, si yo me pudiera poner un gordo en el lomo para traerlo y que no se dañe, me lo pongo y lo traigo. Pero nada de eso sirve porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, amados hermanos, cuidémonos. Cuidémonos porque la Escritura habla, la Escritura dice en el Nuevo Testamento cuando sobreabundó la gracia para que fuésemos libres, para que glorificáramos y exaltáramos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Dios le vivía gritando a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. No andes con otros dioses. Dios por medio de Cristo nos ha libertado de la maldición del pecado. Dice Efesios, estando muertos en delitos y en pecado, Cristo nos resucitó para su gloria. Para su gloria. Para su alabanza. Pero si seguimos con la mentalidad de esclavo, le dije al principio, la nación de Israel es el mejor ejemplo. Viendo las maravillas de Dios. Mire lo que dice Números 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De gratis nos daban buen pescado, ¿cómo no? Y la gran garroteada que les pegaban si no hacían la tarea de ladrillos que tenían que hacer. Esa mentalidad hay mucho en las congregaciones. En el mundo me íbamos, claro, si eras un gran ladrón. Y todavía hay empleados que le roban al jefe. Se ponen horas que no las han trabajado. Libres con mentalidad de esclavo. A mí me gusta leer las biografías de gente, hermano, que sin dar testimonio de creyente, como Dios lo ha bendecido. Un muchacho vino de México buscando trabajo para hacerle una casa a su papá, a su mamá y a sus hermanos, y fue a parar a un corral de ordeño a la Dakota. Y el muchacho se fajaba ordeñando vacas y le dijo al patrón que yo puedo inyectar, yo te puedo inseminar. Y a los 8 años le dijo el muchacho, me voy porque hice lo que quería hacer. ¿Por qué? Y le dice el jefe, no, te voy a dar el 25% de lo que tengo, quédate. Se hizo más rico todavía y después le dice, ya me voy porque hoy sí ya no aguanto, te voy a dar el 50%. Y a los días le dice, a los años, me voy por esta y esta. No te vayas, yo ya estoy viejo, te voy a dar a mi hija está enamorado de ti. Se casa con y le dice, hoy si nos vamos, me voy con tu hija. No, un momento, te doy todo, yo ya no quiero nada. Le dejó toda la hacienda al hombre. Y los creyentes evangélicos de la iglesia cristiana Canaán, más pelados que la cola de un zorrillo. Libres con mentalidad de esclavo. ¡Qué desgracia! Yo a muchos hermanos, mire, no me regale relojes, por favor. Yo tengo un montón de relojes. No me regale pantalón y tengo ropa. Perfume tampoco. No, si hasta baratos están ahora en el Five Below. Ya creyó. No le digo que tiene mentalidad de gato, pues. Me dice la doctora, ¿cómo estás y todo? Y
mi chequeo anual y me dice, yo te veo bien y todo, vamos a ver qué dije en los exámenes y todo. Y me dice, ¿todavía andas en moto? No, le dije. ¿Por qué? Tengo miedo a caerme. Y la yegua la vendí. ¿Por qué? Tengo miedo a caerme. ¿Y ahora cómo? No, pues tengo mi tractor. En mi tractor me siento seguro, es 4-wheel drive, es mi BMW. Ah, ¿tiene tractor? Sí, pelagato, pero no me has dado nada. Cállate. Hacete pastor como yo, sin interés de nada. Y Dios te va a dar todo, te va a dar todo, te va a dar todo, te va a dar todo. Mire estos, comíamos pescado de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Parece chino ahora. No puedes saludar a alguien así porque apesta a ajo. Ni los dientes se lava el grosero. Cristo hizo la obra completa. Viera cómo me estoy dando guerra toda la semana para cada tema. Y rompo y deshago cuadernos y Señor, ¿y qué es lo que quieres? Señor, ¿y cuál es tu deseo? Y ahí a cualquier hora del día y de la noche trato de encontrar porciones como la que dice la epístola de Juan en el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, hijos, hijos de Dios. Aleluya. Ah, dice el versículo 2. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pedro dijo, ¿y qué nos darás durante te sirvamos y estemos? Bueno, le dijo el Señor, así en pocas palabras, a todo aquel que de algo le voy a dar 100 veces más por lo que me haya dado. Tampoco caiga en el garabato de aquellos que siembre 100 y Dios le va a dar 1000. Esas matemáticas no funcionan delante de Dios. Funcionan con el corazón agradecido. Con el corazón que ofreció Abel. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio de la misma manera la ofrenda de Caín. You understand? ¿Entendemos? ¿De veras entendemos? Mire, cuando yo hablo en ese tono de, ay, es que ese viejo el que se duerme lo despierta con un grito. Gracias a Dios que aquí no tenemos anémicos. Mire lo que dice Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Gracia sobre gracia. Misericordia sobre misericordia. Amor más amor. Bondad más bondad. Pero a veces, hermano, nosotros nos volvemos esclavos de cosas tan insignificantes. Ay, hermano, se me arruinó el celular. Como que si se le ha muerto la nana que lo parió. No tengo sistema. Y usted come con el sistema. Sí, hermano. Ah, bye. Ahí se va a quedar en la gran tribulación. De su plenitud, de todo lo que Cristo dijo consumado es, ahí está para agarrarlo. No hay nada con escasez.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dele la honra al Señor. El Señor tiene una palabra maravillosa en el capítulo 5 del profeta Isaías. En el capítulo 1 de Isaías hace una pregunta, y con esto quiero ir terminando. Y la pregunta es, Isaías 1:5, ¿por qué queréis ser castigados aún? El Señor está preguntando, ¿por qué quiere ser castigado aún usted? Por ese capricho, por esa obstinación, por ese enojo, por esa forma de culpar a otros cuando no reconocemos que la raíz de los males la tenemos aquí. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor nos ha hecho libres, pero si seguimos con la mentalidad de esclavo, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué? Porque no hemos asimilado el milagro de ser libertados. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, en el primer capítulo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ningún castigo, ninguna condenación, ninguna maldición debe de venir sobre nosotros, porque la gracia sobre gracia nos cubre de todo. Entonces la ley, el castigo para los transgresores, para desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Si usted viene en contienda, en rebeldía, para usted va a venir la ley. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 26, versículo 3? Proverbios 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabresto para el asno, y la vara, usted decida. Aquí hay gracia de Dios. Aquí hay misericordia de Dios. Porque Dios así lo ha dejado escrito. Cerramos con el capítulo 8, versículo 36 del Evangelio según San Juan. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Personalmente, individualmente, examínese si realmente somos libres. Si usted y yo nos consideramos libres, dejemos esa mentalidad de esclavo. Dejemos esa mentalidad de esclavo. Para Dios, en amor, en misericordia, en fidelidad, no hay límite. No hay límite. Todo
es a favor nuestro. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.